Hermanos, entonces vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 34 y 35. San Mateo, capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ese era el método de Jesús. Jesús comenzó su ministerio y todo lo que él enseñaba era a través de parábolas. Si ustedes leen todo el capítulo 13 de Mateo, ahí están varias parábolas. El del sembrador, la semilla, aparece el trigo y la cizaña, la parábola de la mostaza, la de la levadura, la parábola del sembrador, la explicación del trigo y la cizaña. Luego viene el tesoro escondido, la perla preciosa, la red. En fin, aquí nada más se mencionan estas parábolas, aunque en Lucas 15 aparecen más: la moneda perdida, la oveja perdida, perdón, el hijo perdido o el hijo pródigo. Y esas parábolas, todas esas parábolas tienen aplicaciones, pero en esta noche vamos a estudiar una parábola. Dice en esa escritura de Mateo 13, 34, dice: todo esto les habló por parábolas Jesús, y sin parábolas no le hablaba a la gente, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé en cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ese era el método de Jesús. Desde el principio que comenzó Jesús a predicar, utilizaba las parábolas para que la gente entendiera. Es el mensaje que se estaba predicando. Dice que sin parábolas no predicaba. Imagínense ustedes que Jesús empezaba a predicar y lo que hacía era contar una parábola. Si Jesús no lo explicaba, la gente se quedaba en el aire, como sin lógica. Decía: ¿qué quiere decir eso? ¿Qué fue lo que quiso decir? Y esa es una de las parábolas que hoy vamos a estudiar: la red y la pesca. Mateo 13, San Mateo 13, 47. San Mateo 13, vamos a leer del 47 hasta el 52. Miren cómo dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Miren qué interesante. Luego que Jesús les contó la parábola, Él les preguntó: ¿ustedes han entendido estas cosas? Y dice que ellos dijeron: sí, sí entendemos, sí hemos comprendido. Qué interesante es poder entender. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. A este método de enseñanza Jesús le llama un tesoro. Un padre de familia que saca de un tesoro cosas viejas y cosas nuevas para poder ilustrar. Bueno, aquí la parábola de la red y la pesca lo que ilustra es dos grupos de personas. Eso es todo. La red la tiran, agarra toda clase de pescados, los llevan a la orilla, luego separan los peces buenos y los malos los tiran otra vez afuera. Eso es lo que dice la parábola. Pero aquí en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, aquí nos va a decir qué es lo que quiere decir esta parábola. Este es el capítulo La red y la pesca.
El reino de los cielos es semejante a la red que echada en el mar coge de toda suerte de peces, la cual estando llena la sacaron a la orilla, y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren qué interesante. La misma parábola que está acá en Mateo capítulo 13, versículo 47 hasta el 52. Esto es lo que va a explicar la sierva del Señor. Dice: el echar la red es la predicación del evangelio. Esto reúne en la iglesia tanto buenos como a malos. Fíjense ustedes que no hay un término medio. Buenos y malos, that's it, no hay más. No hay un término medio, no hay un punto neutral. No hay una cosa que esté en el medio. Por eso el Señor dice: no eres frío, no eres caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tibio es así. Tibio es estar en el término medio. Eso no lo quiere el Señor. Él dice: o eres frío o eres caliente. Bueno, es interesante porque si estamos fríos, ¿qué es lo que vamos a buscar? El calor, y nos vamos a calentar. Pero tibios no, porque la condición de tibio no busca el calor ni busca el frío, se queda cómodo como está. Echar la red es la predicación del evangelio, y eso reúne en la iglesia tanto buenos como a malos. Cuando se complete la misión del evangelio, el juicio realizará. Nos habla en un sentido del futuro, porque dice: y en el fin del siglo los ángeles saldrán y apartarán a los buenos de los malos. Dos grupos nada más. Cuando Cristo vio como la existencia de los falsos hermanos en la iglesia haría que se hablase mal del camino de la verdad, el mundo injuriaría el evangelio a causa de las vidas inconsecuentes de los falsos cristianos. Esto haría que hasta los mismos creyentes tropezaran al ver que muchos que llevaban el nombre de Cristo no eran dirigidos por su espíritu. A causa de que estos pecadores estarían en la iglesia, los hombres correrían el peligro de pensar que Dios disculpaba sus pecados. Por lo tanto, Cristo levanta el velo del futuro y permite que todos contemplen que es el carácter y no la disposición lo que decide el destino del hombre. O sea, nuestro carácter es lo que nos va a llevar al cielo. Un carácter semejante al de Cristo. Miren lo que dice acá. Tanto la parábola de la cizaña como la de la red enseñan claramente que no hay un tiempo en el que los malos se volverán a Dios. El que es malo y hasta el fin será malo. Y esas personas, si no se convirtieron a Dios y no hubo un cambio en sus vidas, ese será el fin de esas personas. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Los buenos y los malos peces son llevados juntamente a la orilla para efectuar una separación final. Además, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez que se realice el juicio, se acabó el tiempo de gracia y fuera. Ya no hay salvación, ya no hay oportunidad para salvación. Y eso es lo que dice acá. Una vez concluida la obra del evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. Dios no desea la destrucción de nadie. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Ezequiel 33:11. Durante el tiempo de gracia, su espíritu está induciendo a los hombres a que acepten el don de vida. Son únicamente aquellos que rechazan sus ruegos los que serán dejados para perecer. Dios ha declarado que el pecado debe ser destruido
por ser un mal ruinoso para el universo. Los que se adhieren al pecado perecerán cuando éste sea destruido. Eso es lo que dice la sierva del Señor con respecto a esa parábola. Dos grupos, y al final esto es lo que va a haber, dos grupos. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Eclesiastés capítulo 9, versículo del 11 hasta el 12. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice así el Señor, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Miren, aquí lo dice: como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Aquí no está hablando de la misma red que habla el Señor Jesús. Aquí está hablando es del tiempo que cae a todos. Aquí está hablando de la red que cae a todos. Un ejemplo: circunstancias suceden a todos. ¿Quién se puede accidentar? Cualquiera. ¿Quién se puede enfermar? Cualquiera. ¿Quién puede perder? Cualquiera, etcétera. Esto es lo que ha sucedido con el hermano. Tuvo un accidente el lunes. Esta clase de situación que sucede a cualquier persona tiene una pérdida. Cualquier persona, no importa que esté en la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso ahí dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando de repente cae sobre ellos. Viene el fin, viene la destrucción. ¿A cuántos va a agarrar? A todos. Cada uno toma la decisión de su salvación. La salvación mía la pagó Cristo, pero ya no depende de Cristo, depende de mí. O sea que yo soy el que tomo la decisión si me salvo o me pierdo. Hay una cosa que Dios no nos quita, no nos obliga: es nuestra libertad para escoger. El caso de Caín y Abel. Abel obedeció al Señor, Caín lo desobedeció. Ese es el ejemplo de dos tipos de personas. Jesús dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un publicano, el otro era fariseo. Uno salió justificado y el otro no salió justificado. Dos grupos de personas. Ahora miren lo que nos dice Mateo 24, 40. San Mateo, capítulo 24 y versículo 40. Aquí Jesús está hablándonos de algo muy interesante. San Mateo 24, 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Miren qué tan interesante. Aquí aparecen nuevamente dos grupos de personas. Cuando Jesús dice en el versículo 40: dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Aquí se refiere a dos grupos de personas. Los pentecostales creen que este es el rapto secreto, que la gente se va a desaparecer, pero eso no lo enseña la Biblia. Si leemos Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes
y todo ojo le verá. Si todo ojo verá la venida de Cristo no va a ser ni en secreto, ni va a ser un acontecimiento como ellos explican que va a ser el rapto. Dos grupos. Cuando analizamos la parábola del trigo y la cizaña, aparecen dos grupos también. El trigo es un grupo y la cizaña otro grupo. Vámonos a Mateo capítulo 13. Porque Jesús dice algo interesante. Mírenlo acá. Mateo 13, 36. San Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Miren lo que Jesús les dice. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Este es Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Presten atención a esa declaración. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en un horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí están los dos grupos. Allá aparece un hombre en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres en un molino, una es tomada, la otra es dejada. Pero ahora vamos a Mateo capítulo 25, porque aquí hay algo interesante. Aquí nos dice en Mateo 25, versículo 31, San Mateo 25, 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Aquí nada más aparecen dos grupos. ¿Quiénes deciden dónde van a estar? Nosotros mismos. Nosotros mismos decidimos qué es lo que queremos. Queremos ser fieles a Dios, servir al Señor, consagrarnos a Él, hacer su voluntad, buscarlo todos los días. Esa es la decisión que está en nuestros corazones. Si nosotros tomamos la decisión de apartarnos de los caminos del Señor y irnos al mundo, el Señor no nos va a atajar, porque el Señor no nos va a obligar. La salvación que Él nos ofrece es algo que tiene que nacer en nuestros corazones. Dios no nos obliga para nada, a nada nos obliga. Todo tiene que ser de manera voluntaria y por amor. Servir al Señor, servir en su causa, ayudar al prójimo, etcétera, y todo lo que tenga que ver con nuestra relación con Dios tiene que ser así. Ahora miren lo que nos dice San Lucas 17, 32. San Lucas 17, 32. Acordaos de la mujer de Lot, porque el Señor nos dice que nos acordemos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Miren qué interesante. El Señor nos dice: piensen en la mujer de Lot. ¿Por qué el Señor nos dice que pensemos en la mujer de Lot? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Se perdió. La mujer de Lot miró para atrás
La mujer de Lot tenía su corazón y su pensamiento en Sodoma. Ella quería regresarse. Todavía había una sentencia que Dios iba a destruir el lugar, y la mujer tenía su mirada en ese sitio, y para allá era donde se quería ir. La mujer se perdió. El Señor nos dice, acuérdense de la mujer de Lot, piensen en esa mujer. En el momento que fueron sacados para salvarse, esa mujer se perdió. En el momento, en el último momento, ya estaban afuera. Los ángeles ya los habían sacado de la ciudad. En el momento se perdió. Hermanos, cuando estudiábamos el tema del sábado, que nos estaba hablando del remanente, no estamos hablando de miles y millones de personas que tiene la iglesia adventista, 28 millones de personas, que son todos los que se van a salvar. Si al final va a haber un recorte en general y va a quedar un pequeño grupo, tenemos que luchar para ser parte de ese grupo que se va a salvar. Tenemos que luchar. Dice el Señor, dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Lo que ilustra esto son dos personas, dos grupos de personas, dos clases de personas. Él separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ahí aparece entonces la explicación de la parábola de la red y la pesca. Cuando la red es tirada, recoge toda clase de peces, y dice allí, entonces sacan a la orilla los peces, separan los peces, los buenos los llevan y los malos, los que no sirven, vuelven y lo tiran otra vez al agua. Y el Señor dice, así será en el fin del siglo, así será en el fin del mundo. Eso es lo que dice el Señor. Hermanos, tenemos que luchar. Estamos empezando el año y yo sé que ya vamos bien adelante. Hoy es 17 de enero. En 13 días se acabó el mes de enero y hay muchos planes, pero nuestra salvación es lo principal. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que a pesar de que hagamos planes, como la sierva del Señor dice, que tenemos que hacer planes como que vamos a vivir en esta tierra 100 años, pero vivir el día de hoy como que fuera el último día de nuestra existencia. Así dice la sierva del Señor. Y hermanos, si vamos paso a paso, poco a poco, no vamos a correr, todo va siendo con calma. El Señor nos ha bendecido y nos va a bendecir más. Amén. Pero necesitamos estar unidos. Amén. Tenemos que entender, hermanos, que la lucha no es fácil y el enemigo nos va a atacar, pero tenemos que seguir adelante, hermano. El enemigo no está contento. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es lo que Dios piensa de nosotros. Amén. Mientras que hacemos el trabajo, mientras que luchemos, mientras que avancemos. Hoy vino el pastor Huber y habló con Tania, y yo oía que le decía a ella, y la iglesia está dormida. Tiene toda la razón. La iglesia está dormida. Si viniera una crisis, hermanos, sobre la iglesia no aguantaría eso. Muchos se irían, como dice la sierva del Señor en esa cita que leyó el pastor Esteban Bor, se unirían a las filas de la oposición, se harían con los enemigos de la verdad, porque ese es el lugar de más popularidad. ¿Cómo quedaría entonces el grupo del remanente? Menos, más reducido, más poco, cada vez más reducido. Y hermano, y por eso tenemos que entender, y un día lo vamos a estudiar, el tema de los 144,000 sellados, para que podamos entender eso, que hermanos, que si nosotros no luchamos por nuestra salvación, nos vamos a quedar afuera. No son los años de la iglesia ni el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios el que nos va a salvar. Y todas estas ilustraciones y todas estas enseñanzas de Jesús que en las parábolas las dijo, entonces nosotros decimos, bueno, habla sobre mí, se refiere a mí, es mi relación con Dios, es lo que yo tengo que hacer, soy yo el que lo tengo que hacer. Cuando el hermano José Luis estaba predicando de la reforma y el reavivamiento, por ahí había un coro que decía, danos un reavivamiento que empiece primero en mí, primero
en mí. El cambio, ¿dónde tiene que ser? En mí. La reforma, ¿dónde tiene que empezar? En mí. El cambio, ¿dónde tiene que ser? En mí. ¿Quién tiene que estar buscando a Dios todos los días? Yo. Hermanos, levántense temprano y oren. Levántese usted primero. Hermanos, hay que dar estudios bíblicos. Vaya, delos usted. O sea, tenemos que predicar, pero tenemos que vivir lo que estamos predicando. No nos vamos a subir al púlpito a amonestar a la iglesia cuando no estamos haciendo el trabajo. Y el enemigo se alegra de eso, porque el enemigo se burla, dice, ¿ves? Se sube al púlpito, amonesta a la congregación y no lo vive y no lo hace. Eso es lo que hace el enemigo. Jesús habla de los hijos del reino de los cielos, los hijos del bueno y los hijos del malo, y los hijos del diablo, ahí en la parábola de la cizaña. Y el enemigo es el que siembra la cizaña. Siempre va a haber gente negativa que no va a querer avanzar, que no va a querer apoyar. No importa, seguimos adelante. Con 4, con 5, adelante. El Señor va a hacer una obra. El Señor no requiere una multitud para bendecir la iglesia. El Señor nos va a sacar adelante de las deudas, de los problemas, de las necesidades, de las situaciones. Nos va a sacar de este frío. Ustedes van a ver que de repente ya empieza el mes de marzo, ya viene el mes de abril y se acabó todo este frío. Ya entramos en un tiempo más agradable y otra vez a esperar otra vez por allá en noviembre que empiece a caer el tiempo frío. Ese es el ciclo de vida que nos tocó vivir. 4 estaciones. Todas las cosas que Dios nos da tenemos que considerarlas como una bendición. Díganme que nunca hubiera frío. ¿Cómo la tierra estabiliza el calor que hay en el mundo? No podría. Tendría que haber frío para que en el lugar donde está haciendo calor se estabilice. Entonces, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por el tiempo, por la lluvia, por el techo que nos das, por el cuidado que nos has dado, etc. Ese es nuestro Dios. Y prepararnos, hermanos, si 2 grupos es lo que van a permanecer hasta el último tiempo, no pensemos en nuestra mente que con las manos cruzadas y sentados en una silla vamos a alcanzar la salvación. No, tenemos que trabajar por nuestra salvación. El Señor lo dice ahí: el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Eso es lo que dice el Señor. Que el Señor les guarde y les bendiga. Esta ha sido nuestra meditación en esta noche. Que el Señor les guarde y les bendiga, nuestro mayor deseo y oración.